La abuela bendiga a todos, ¿cómo están? Queremos hacer un pequeño mensaje, ¿sí? Siempre apoyando a la verdad, siempre estando del lado de la verdad, ¿sí? Todo hijo de Yahweh, todo cristiano en este tiempo debe estar, ¿sí? Al lado de la verdad, debe estar buscando la verdad constantemente. Por eso encontramos estos pasajes bíblicos que nos hacen entender que somos un solo pueblo, que nos hacen entender que no hay una división, que no hay una pared que divide dos pueblos, sino que somos uno. Somos uno en Yeshua HaMashiach, ¿sí? Somos uno en nuestro Salvador, en nuestro Mesías. Por eso en este caso queríamos compartirles, ¿sí? Respecto a lo que representan las doctrinas que han sido injertadas o doctrinas que han sido predicadas en el periodo intertestamentario, ¿sí? Después de Yeshua, estamos hablando del año 344 al 407, ¿sí? En este caso vamos a hablar específicamente sobre un obispo de la iglesia de Antioquía, ¿sí? Es el mejor predicador de ese tiempo, ¿sí? Se llama Juan Crisóstomo. Ese es el nombre, ¿sí? Cualquiera lo puede buscar para que puedan comprobar que estamos hablando verdad, que estamos hablando cosas que no se hablan, cosas que pastores muchas veces las omiten o no investigan, ¿sí? Específicamente sobre el periodo intertestamentario, ¿sí? Hablamos de lo que pasó en el intermedio del primer pacto, ¿sí? O el pacto original y el pacto renovado. Podemos entender eso como lo hemos conocido, de la forma que lo hemos conocido como Antiguo y Nuevo Testamento. Pero es algo que muy pocos hablan, ¿sí? Muy pocos se atreven a hablar de estas cosas. Puede ser por miedo, puede ser por rechazo a lo que la congregación pueda decir, a lo que su ministerio, cómo responda su ministerio, cómo respondan esos creyentes de esa congregación, hasta inclusive que puedan dejar de congregarse. Son muchas las cosas por las cuales pueden no estar hablando de estos temas, pero me parece que es fundamental que siempre estemos buscando la verdad. ¿Sí? De eso se trata. Nosotros vamos a rendir cuentas delante de Yahweh, delante de nuestro Padre, por todo lo que hablamos y por todo lo que no hablamos, por lo que sabíamos y no dijimos, y por las injusticias o las apostasías que se han presentado delante de nosotros y no hicimos nada al respecto. Por esas personas que se han levantado contra nosotros y no le hemos respondido con la palabra, con la verdad. Por cada una de esas cosas, el Eterno nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas y vamos a tener que despejarnos, ¿sí? de toda esa carga que representa haber callado, ¿sí? Todo eso va a salir delante del Padre. Así que vamos a empezar entonces con este pequeño mensaje que queríamos hacer. Mensaje cortito, de unos minutos. ¿Sí? Entonces, como venía diciendo, ese es un obispo de la iglesia de Antioquía, así que era el mejor predicador de ese tiempo, que él enseñaba que Dios jamás, ¿sí? Que Yahweh jamás iba a perdonar a los judíos, ¿sí? Y que incluso eso es lo que él decía, ¿eh? Yahweh decía, ¿sí? O sea, según este obispo de la iglesia de Antioquía, él decía que Dios no iba a perdonar a los judíos y que de hecho Dios los odiaba a los judíos, ¿sí? Enseñó que era un deber cristiano también odiar a los judíos, ¿sí? Miren, hoy con esta información que está llegando hoy a tu vida, ¿sí? Quizás, a ver, estas cosas no son algo que es extravagante, algo extraordinario. Simplemente se trata de buscar la palabra, de investigar. Yo, por mi caso, tengo sí, hambre y sed de buscar más de la verdad, ¿sí? Cuando conocí mi origen hebreo, ¿sí? Cuando conocí y entendí que fui injertado en el olivo silvestre, empecé a tener más búsqueda de la palabra, empecé a querer conocer más. Y eso fue lo que me llevó a querer acercarme más y más a la verdad, ¿sí? Y de eso se trata, para eso estamos aquí, para buscar la verdad, para buscar conocer esa verdad. Así que bueno, vamos a seguir entonces con lo que veníamos diciendo. ¿Sí? Esa fue la doctrina que levantó este obispo, lo cual luego sería un estandarte o una marca registrada, por así decirlo, de los siguientes años o siglos, ¿sí? De la iglesia, de la era de la iglesia, como hoy la conocemos, que también la conocemos como el periodo de gracia, la era de la gracia, tiempo de gracia.
¿sí? Mientras la iglesia siga en la tierra, ¿sí? Las congregaciones que representan las 7 iglesias del fin, mientras sigan en la tierra, significa que estamos en tiempo de gracia. Cuando las predicaciones desaparezcan, cuando las iglesias sean cerradas, cuando la persecución se agudice y sea insostenible para todo el que ama a Yeshua, el que crea en el Eterno, en ese momento sabremos que estamos presenciando los tiempos previos finales a la entrada, ¿sí? a ingresar a la semana 70 de la profecía de Daniel. Hablamos de la gran tribulación, ¿sí? Que la Biblia, la Escritura menciona 7 años, pero hay un tiempo de gracia, ¿sí? Hay un tiempo que se acortan los tiempos. Mateo 24, 22 lo dice claramente, ¿sí? Nosotros hemos leído muchas veces ese pasaje. Mateo 24, 22 lo dice, ¿sí? Dice que los días serían acortados, ¿sí? Lo vamos a ver en el versículo, ¿sí? En la Escritura. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, de los elegidos. Aquellos días serán acortados, ¿sí? Ya de hecho, los científicos este año, que está terminando prácticamente, los científicos dijeron que este año iba a ser el más rápido, el año más rápido en terminar, ¿sí? El año más rápido, uno de los años más rápidos que iba a pasar en la historia, ¿sí? Este año pasó rapidísimo, los días ya se acortaron, la ciencia lo confirma, ¿sí? La ciencia está confirmando una y otra vez, de manera constante, lo que está escrito, la Biblia, ¿sí? Entonces, este año sería, los científicos mismos dijeron que este año sería más rápido, acabaría más rápido que el 2020, ¿sí? Cuando comenzó el 2021, estamos hablando de enero de 2021. ¿Qué vendrá el año que viene? Solo el Eterno sabe, ¿sí? Si bien sabemos que estamos en este año, es un año sabático este año, ¿sí? Está terminando. Estamos próximos a entrar a un jubileo nuevo, ¿sí? El jubileo 120. La Escritura dice en Génesis que los días del hombre serían 120, pero hablaba de jubileos, no de años de vida como nosotros los conocemos, ¿sí? 120 jubileos son 6.000 años. Están por cumplir esos tiempos, ¿sí? Estamos muy cerca. Hay que entender la Escritura. Hay que entender la Escritura para ser claros en la enseñanza, para ser claros en entender el contexto de lo que la Escritura habla, de a quién le habla, a qué se refiere. ¿Sí? Hay que saber diferenciar esas cosas, ¿sí? Y no poner todo en la misma bolsa, como durante tantos años nos ha enseñado, ¿sí? Así que bueno, entonces como venía diciendo, pero bueno, quería explicar estas cosas para que se entienda el concepto, ¿sí? Los judíos, sí, para Crisóstomo eran los asesinos de Cristo y adoradores del diablo, ¿sí? Para que se den una idea, miren la doctrina que levantaba este hombre. Es tremendo, o sea, hasta el día de hoy se profesa en las distintas congregaciones, en las distintas iglesias, se profesa ese levantamiento contra el pueblo judío, ¿sí? Y de ahí nace, ¿sí? Eso sería simplemente un poco el contexto que prepararía el camino, ¿sí? Para la teología del reemplazo, que hoy se profesa, que hoy se predica, ¿sí? El decir, hoy se predica que la iglesia reemplazó a Israel, cosa que jamás pasó, ni nunca va a pasar. ¿Por qué? Por causa de la transgresión de Israel, ¿sí? Entran los gentiles, ¿sí? Entonces vamos a ver ese pasaje. Vamos a ver ese pasaje para que estemos en contexto. Lo vamos a ver en Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice la Escritura: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Hablando de Israel. El apóstol Pablo está hablando de Israel, ¿sí? De ningún modo. Pero por su transgresión, es decir, la transgresión de Israel, ¿sí? Ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. ¿A quién? Causarles celos a el reino del sur, ¿sí? A Jerusalén. Hablamos en ese momento entonces de Jerusalén. Se está haciendo referencia a Jerusalén. Yo digo Israel antes de poder explicarlo y no después, para poder entrar en contexto y que se pueda entender, ¿sí? Muchos no saben, pero nosotros ya hemos explicado que una cosa es a quién se refiere el Padre, a quién le está hablando Yahweh, a quién le habla Dios cuando dice casa de Israel, y a quién le habla Dios cuando dice Jerusalén. Hemos explicado a quién se refiere y qué diferencia una cosa de la otra, ¿sí? Entonces, siguiendo en lo que veníamos hablando, ¿sí?
en uno de sus mensajes que se encuentran declaraciones que dicen que la sinagoga es peor que un prostíbulo, dice, el templo de los denominados, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo. Eso es lo que decía este hombre, ¿sí? Son palabras de ese obispo de la iglesia de Antioquía. Hablamos de los años 344 al 407, periodo intertestamentario, hablamos de ese tramo de tiempo. Eso es lo que este hombre, Juan Crisóstomo, decía, ¿sí? Se levanta esa doctrina, ¿sí? Empieza a meter las doctrinas confusas y que serían parte del plan de Satanás para confundir y perder la identidad del pueblo, ¿sí? De los que fueron injertados en el olivo natural. Entonces vemos que dice que es una casa peor que una taberna, una cueva de ladrones, habitación de la iniquidad, refugio del diablo, dice, un engendro de perdición. En cuanto a mí, yo odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. Eso decía, vuelvo y repito, este obispo de la iglesia de Antioquía, ¿sí? Entonces vemos que, a ver, ¿cuál fue todo el proceso? Ahí vamos entendiendo todo el proceso, ¿sí? Y queríamos hacer este breve mensaje para darles a conocer, y primeramente, por sobre todas las cosas, desenmascarar a Satanás, desenmascarar el reino de las tinieblas, porque cuando hablamos verdad, estamos dejando en ridículo y sin autoridad al reino de las tinieblas, a Satán, al mentiroso, al engañador, ¿sí? Al que ya ha sido vencido y que va a intentar reinar, o que va a reinar porque poco tiempo tiene, es el príncipe de este mundo, bien sabemos que tiene poco tiempo para reinar, sabemos bien, estamos hablando de la gran tribulación, estamos hablando de los últimos tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá, ¿sí? La rosa de Sarón, el lirio de los valles, ¿sí? Él va a venir, ¿sí? Sus ojos como llama de fuego, va a ser, ¿sí? Va a ser sus vestiduras rojas, ¿sí? Va a estar representando lo que va a ser lo que ellos hicieron, lo que hizo la creación, lo que hizo el hombre incrédulo, el hombre que rechazó a Yeshua y lo entregó a ese madero. De esa misma forma lo van a ver los incrédulos, de esa misma forma lo van a ver descender con vara de hierro, ya no a pedir, a perdonar, ya no a hacer ese Yeshua Hamashiach de amor, ya no a hacer ese Jesús que has conocido de amor, ¿sí? Sino uno que va a venir a traer juicio, que va a poner en su lugar a cada uno, por cuanto no creyeron, por cuanto se burlaron y por cuanto han hablado maldición en contra de su Padre. Hablamos de Yahweh, ¿sí? Cuanto han levantado palabra de maldición contra Dios mismo y contra la bendita y santa nación de Israel, ¿sí? Que la palabra es muy clara, que dice: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Yahweh les bendiga. Vamos a continuar con este estudio. Tenemos 2 o 3 mensajes más para hacer respecto a este tema, para seguir desenmascarando al reino de las tinieblas. Bendiciones a todos, amados, ¿sí? Bendecida semana. Yahweh les bendiga. Bendiciones para todos. Antes que los ojos se cierren y todo esté perdido.